Buenas tardes, compañeras, compañeros. Espero que me estéis escuchando muy bien todos. Se trata de un tema muy importante para todos los territorios. Vamos a hablar de la política agraria comunitaria, de los fondos europeos. Tenemos con nosotros al ministro, a Luis Planas, que en el primer lugar lo que quiero es felicitarle por todo el trabajo que está llevando, por nuestra presencia en Europa y para que se vea que España es Europa y no somos esa cocina que decíamos hace mucho tiempo que era el Ministerio de Agricultura en Europa. Tenemos palabra, tenemos decisión y así el Gobierno de nuestro presidente y secretario general está llevando a cabo en las políticas agraria, ganadera y pesquera. Quiero, en primer lugar, no puede ser de otra forma, disculpar la ausencia de mi compañero y secretario de Área y portavoz de Agricultura, a Manolo. Se encuentra en estos momentos todavía hospitalizado, no tiene un control en la propia temperatura, lo mismo le sube que le baja, se encuentra mucho mejor, me dijo hoy que se encontraba mucho mejor y esperemos que prontito esté en su casa y pronto esté aquí con nosotros porque lo necesitamos y él lo sabe, así que mucho ánimo si nos está escuchando en nombre de todos y todas las compañeras, en nombre del partido de todos los territorios. En primer lugar, al hablar de la política agraria y los fondos europeos, yo como partido me quedo con algo muy importante. La igualdad ha llegado al campo. Se acabó la discriminación. Tiene que llegar en todos los conceptos. Dijimos, y así lo dijo nuestro presidente del Gobierno, no se queda nadie atrás y en el campo tiene que haber igualdad de oportunidades. Y en esa línea se está trabajando en todas las políticas para el sector primario y en todos los territorios. Yo, sin más, le voy a dar la palabra al secretario de Política de Relaciones Institucionales, Alfonso Gómez de Celi, que va a dar la bienvenida también a todos vosotros a esta reunión, que os digo que la última no fue hace mucho tiempo, se comprometió el ministro y hoy está aquí con nosotros. Muchas gracias, María Luisa. Bienvenida. Una forma de hablar, bienvenida como portavoz adjunta de la Comisión de Agricultura y Pesca en el Congreso de los Diputados. Efectivamente, echamos de menos a mi compañero en la Ejecutiva y amigo a Manolo, que espero que se recupere y se ponga bien y en forma lo antes posible. Y, como no, bienvenido a mi amigo, a mi gran amigo Luis Planas, ministro de Agricultura y Pesca, que creo que era muy conveniente esta reunión porque, en primer lugar, aquellos que no tenéis la suerte de conocer a Luis en profundidad, debéis saber que estamos ante un hombre solvente, ante un hombre con mucha credibilidad y con una enorme eficacia en todo lo que hace. Yo le tengo una gran admiración desde hace mucho tiempo, lo conozco bien en sus tiempos de consejero de Agricultura en la Junta de Andalucía y luego también en relaciones políticas y personales, y tengo añadida a esa gran admiración pues el respeto personal en su forma de ser, en su forma de actuar, en su forma de entender la vida y también de entender la política, que es la del acuerdo, la de la mano tendida, la de pues estar cerca siempre del problema y aproximarse siempre a él desde esa voluntad del acuerdo que yo creo que él ha llevado, esa forma de entender el acuerdo que ha llevado a todas las instituciones y también a las instituciones europeas, porque era muy importante para España, especialmente para España, para los países ribereños del Mediterráneo, pero en nuestro país en concreto, que por fin tuviéramos un acuerdo para la PAC y que después le ha dado forma el Real Decreto, que se aprobó en enero, y que ello, de alguna manera, es lo que venimos hoy a ver y a contemplar. Y en mi calidad de ser el receptor aquí en Ferraz de esta reunión, pues me parece no solo muy oportuna, sino muy necesaria. Fundamentalmente porque siempre hemos entendido que, siendo el PSOE un partido de gobierno, un partido con vocación plenamente de gobierno, siempre se ha enfocado todo el tema agrícola desde una triple perspectiva. La primera, que es la de buscar las mejores condiciones socioeconómicas para los agricultores y para las agricultoras. En segundo lugar, haciéndolo todo en el marco de los preceptos y de los principios que rigen la acción del Gobierno y la acción socialista, que es la sostenibilidad, que es muy importante también hacer cada vez más nuestro medio agrario pues un medio
plenamente sostenible y plenamente integrado en esos principios que rigen nuestra acción de gobierno. Y, en tercer lugar, también que nuestros productos tengan la mejor garantía a la hora de la exportación, del consumo, y con todo eso, pues creo que enfocado por parte del Ministerio y por parte de Luis, pues yo creo que se ha hecho convenientemente. Como os decía antes, se aprobó el Real Decreto que daba continuidad a las ayudas de la PAC, de la Política Agraria Común, para el 2021-2022, terminando el periodo de aplicación anterior, donde son 7.200 millones de euros los que se incorporan y que tienen un principio fundamental, que además está en el frontispicio de todas las políticas que los socialistas hacemos, que es la justicia social, que al fin y al cabo es reequilibrar todo lo que significa lo que se percibe por parte de los agricultores y que se perciba, por tanto, de una manera equilibrada, una manera, digamos que más homogénea y que rija sobre ese principio, como os decía, de justicia social. Una norma que le va a dar más seguridad al campo español, una norma que adapta al Reglamento Europeo de Transición aprobado en diciembre y que va a permitir continuar con la aplicación de la PAC durante el bienio citado. Así que yo creo que en este marco nos encontramos. Lógicamente, todo avance siempre requiere algún esfuerzo y creo que en ese sentido creo que son esfuerzos necesarios para ir orientados a lo que comentábamos, que es intentar que haya una justicia social y un equilibrio a la hora de afrontar lo que es el acceso a todo este tipo de ayudas. Pero bueno, yo sin más quiero darle la palabra a quien creo que debe de tener el protagonismo que se merece, al ministro, y por tanto dejar a él que conduzca y que vea todo lo que sea necesario de explicar y después de escuchar en relación a todo lo que hemos comentado y que seguro él pues expondrá de una manera mucho más profunda y dilatada. Así que, sin más, ministro, tiene la palabra. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, compañeras y compañeros, y muchas gracias, María Luisa, muchas gracias, Alfonso, por tus cariñosas y desequilibradas palabras, pero bueno, creo que estamos aquí, como siempre, es una lástima que tengamos que hacerlo telemáticamente, pero en fin, es el mor de los tiempos aquí desde Ferraz y, como siempre, pues en el corazón de nuestra familia política y de nuestro partido. Esta es una reunión muy importante y creo que la respuesta a la misma lo demuestra. Presencia de la Ejecutiva Federal, de consejeros y consejeras autonómicos, de secretarios autonómicos y provinciales de Agricultura y Desarrollo Rural, de portavoces de Congreso, Senado, Parlamento Europeo y Parlamentos autonómicos. Yo creo que todo eso muestra hasta qué punto, y muchas gracias de entrada por vuestra asistencia a esta reunión, que espero, sea útil, desde luego para mí, sin duda, como ministro, poder charlar con vosotros y para todos vosotros en la información y en los comentarios que voy a hacer. El año pasado nos reunimos dos veces. Nos reunimos el 10 de febrero y nos reunimos el 22 de julio. En la primera ocasión, pues prácticamente en el calor de las movilizaciones de agricultores y ganaderos. En la de julio fue justo después de la conclusión del Consejo Europeo, donde se lograron los fondos para el periodo 2021-2027. Bien, hoy el contexto es distinto. Permitidme que tenga una palabra de cariño, solidaridad y ánimo para los compañeros del Partido Socialistas de Cataluña, de Salvador Illa y todos los compañeros y compañeras. Estamos en plena campaña. Estuve el jueves en Lleida y el viernes en Tarragona, y la verdad es que creo que hay muy buen ánimo. Ya es campaña, es muy importante para el resultado en Cataluña, pero también para España y para nuestro partido. Yo creo que todos le deseamos lo mejor. Y lo segundo, el que estemos todos aquí, y me sumo a las palabras que tanto María Luisa como Alfonso han dicho sobre Manolo González, y creo que todos colectivamente le enviamos un abrazo muy fuerte y esperamos que se reponga pronto, porque esta pandemia está aquí y aún continúa, y por un tiempo va a continuar pegando coletazos fuertes, y hay que llevar mucho cuidado. Creo que esa es la política que sigue el Gobierno y que estamos siguiendo todos en la comunicación.
A este respecto, y casi fuera, diría, de agenda, pero también incluido en ella, deciros que mañana me reúno con Carolina Darias, con mi colega, la ministra de Sanidad, para probablemente no más tarde de la semana que viene convocar de nuevo, reconvocar, reconstituir el grupo de seguimiento entre el Gobierno de España, Sanidad y Agricultura y las comunidades autónomas que tuvimos el año pasado y que tuvo mucho éxito en su actuación en relación con la situación sanitaria de los trabajadores del campo, particularmente de los trabajadores temporeros, en muchas de las campañas que se plantearon en 2020. Tenemos la experiencia de un año de pandemia, por tanto hay muchas lecciones a sacar y buenas prácticas, cosas que deberíamos hacer, y probablemente tengo que hablarlo mañana con Carolina, pero es muy probable que lo extendamos también a la Federación Española de Municipios y Provincias, porque el papel de los ayuntamientos es fundamental y la coordinación entre administraciones en relación con la respuesta sanitaria y las medidas que tengamos que tomar en las próximas campañas agrícolas. Por ejemplo, estoy pensando en la de los frutos rojos, que comienza ya, y todas las demás que van a seguir sucesivamente. Bien, hay dos grandes temas que me gustaría abordar hoy. Intentaré no ser muy largo en mi exposición e iré, como siempre, al grano. El primero sería el tema de la Ley de Cadena Alimentaria y su modificación, y el segundo, el tema de la PAC, incluyendo, como antes decía con mucha razón Alfonso, el tema del decreto sobre transición del 21-22, que ha suscitado algún movimiento en los últimos días, en las últimas semanas, y que justificaba también el que mantuviéramos hoy particularmente esta reunión. Sobre la ley de cadena, recordaréis que por esta fecha anunciaba yo el año pasado el que íbamos a aprobar de forma inmediata un decreto ley respondiendo a las movilizaciones, y efectivamente lo hicimos. Y después, tras un debate parlamentario, y tengo que agradecer muchísimo a los compañeros del Congreso y compañeras del Congreso y del Senado el trabajo que tuvieron, porque no es sencillo, como sabéis muy bien, el pactar las leyes en este momento, teniendo en cuenta la situación en que nos encontramos de división, fragmentación en el seno del Congreso y del Senado desde el punto de vista de grupos parlamentarios, y conseguimos que a final de año, creo que fue a final de noviembre, principio de diciembre, se aprobó como ley exactamente el contenido del decreto ley que estaba vigente desde finales de febrero, y donde habíamos prohibido la venta a pérdidas por vía de efectivamente fijar que los precios de venta no podían ser inferiores a los costes de producción, y asimismo el fomento de la creación de valor todo a lo largo de la cadena, por mencionar el aspecto más importante, aunque había más. En el mes de octubre introdujimos un proyecto de ley que yo había anunciado era el segundo paso para completar incorporando la Directiva Europea sobre prácticas comerciales desleales, lo cual, y no voy a cansaros porque son muchos puntos, pero básicamente ha supuesto que la antigua ley, tiene hoy por vigencia el conjunto de la Unión Europea, que hemos modalizado la situación de las cooperativas agroalimentarias, el tema del coste de producción y el precio de venta. En el caso de las cooperativas, o sea, el contrato puede ser sustituido por un acuerdo del Consejo Rector o de la Asamblea General, lo cual está en línea con las prácticas de las cooperativas mejor gestionadas, y sobre todo tiene en cuenta la doble situación de productor y socio cooperativista de muchos agricultores y de muchos ganaderos a este respecto. Hay otros supuestos, pero no os quiero cansar. Simplemente aprovechar para llamar la atención a todos vosotros, compañeros y compañeras, en el debate público, y también a los compañeros del Congreso y del Senado, en relación con el seguimiento que hemos hecho ya de las comparecencias que tuvieron lugar hace 2 semanas en la Comisión de Agricultura del Congreso. Yo creo que hay una serie de elementos que hay que subrayar. El hecho de que las organizaciones profesionales agrarias, lógicamente, apoyan a nivel nacional esta modificación legislativa, va en dirección a lo que nos habían pedido y habíamos aprobado. Por tanto, el Gobierno no pueden sino saludar y apoyar y aplaudir lo que hicimos desde el Gobierno de España. Es verdad que ha habido alguna organización provincial o regional que se ha desmarcado, pero yo diría que
básicamente ese apoyo está ahí. Por tanto, ¿dónde están los problemas? Bueno, pues hay quien está volviendo sobre el tema de los precios, intentando revisar el decreto ley o la ley ya vigente en el sentido de ir hacia atrás, por ejemplo, eliminando productos o eliminando sectores. Esto no tiene absolutamente ningún sentido, sería una maniobra regresiva, pero si la menciono aquí en este foro entre compañeros y compañeras es para llamaros la atención políticamente sobre este debate que yo creo que es muy importante. Después tenemos al sector cooperativo y yo diría que gran parte de las cooperativas, y desde luego la Junta Rectora Nacional de Cooperativas Agroalimentarias de España está de acuerdo con la aproximación que hemos hecho desde el Ministerio y con el texto, pero es verdad que algunos sectores cooperativos, que yo diría que en lugar de ser empresas cooperativas, son más bien cooperativas almacenistas, es decir, que no contribuyen en nada a la creación de valor y se limitan estrictamente a recoger lo que le entregan los socios productores sin más, lo cual, en mi opinión, es un grave problema, porque parte de eso son las ventas a pérdidas, las ventas a resultas y otros fenómenos que nos encontramos que son claramente devaluadores, y yo creo que tenemos que tener presente y estar preparados porque ahí tendremos algún elemento de debate, un elemento de debate importante. Después ha habido intentos, la industria no le gusta mucho esto porque es verdad que hay sectores de la industria que piensan que todo esto les incrementa los costes de producción, por tanto que tienen menor margen, y también la distribución, bueno, mantiene un perfil bajo. Hicieron un intento antes del proyecto de ley los grandes de intentar quedarse fuera, pero evidentemente como ministro proponente no les dejé que intentaran que ganaran en esa operación. Hoy he tenido esta mañana un acto con UPA, con la cadena Lidl y con un fabricante envasador, justamente en la presentación de una presentación muy interesante del olivar tradicional, por ejemplo. Está hecho por UPA y, como decía, por esa gran cadena, por Lidl, y es un ejemplo claro de valorización, es decir, de cómo conseguir unir a los tres eslabones al sector productor, asegurando un precio mínimo de entrada al sector productor, a la industria y a la distribución. Bien, lo iremos siguiendo sobre todo con los compañeros del Congreso y del Senado, todo el proceso legislativo, pero quería dedicarle unas palabras simplemente para que fuéramos conscientes de que algunos pretenden volver atrás y, desde luego, este ministro, compañero vuestro, no lo va a permitir. Y si me echáis una mano, pues así lo lograremos. Segundo gran tema, y que es el plato fuerte de hoy, es el tema de la PAC. Y ahí, como la última reunión fue la de julio pasado, muy brevemente, sobre todo los consejeros y consejeras, compañeros presentes y compañeras lo conocen mejor, pero para todo el mundo, un repaso de dónde estamos. En el mes de julio, y lo recordaba ahora Alfonso con mucha razón, aprobamos, el Consejo Europeo, gracias al trabajo efectuado por nuestro presidente y secretario general, Pedro Sánchez, y el equipo que lo rodea, y parte del Gobierno, pues conseguimos efectivamente 47.724 millones de euros para el periodo 21-27, es decir, mantener es un crecimiento del 0,18. Nosotros, como somos tan realistas los socialistas, pues digo que es lo mismo. En realidad, si fuera uno del PP diría que es un incremento, yo digo un ligerísimo incremento, es el 0,18 sobre el mismo periodo. Pero lo importante es que, y recordaba hace un momento las cifras, Alfonso, con mucha razón, después hablaremos más del decreto, para el año 2021, si queréis tomar nota, las cifras son 5.650 millones de euros en el primer pilar y 1.531 de desarrollo rural en el segundo pilar. Aquí dentro hemos incluido ya los 212 del Fondo de Recuperación que van a FEADER. Total, para el 2021, 7.181 millones de euros. Para el año 22 son 5.647 en primer pilar y 1.585 en el segundo pilar, de los cuales, de esos 1.585, 505 son del Fondo de Recuperación, en total 7.232 millones de euros.
¿Qué significa eso? Sabéis que los 7 años del periodo no son iguales, sino que linealmente el cómputo se hace global al final y normalmente suelen ir de menos a más. En realidad, quien nos encontramos con una cifra, y lo digo también para adelantarme a alguna pregunta y alguna cosa que he leído en la prensa, es divertidísimo. Estos de la derecha son infatigables. Empezaron diciendo a principio del año pasado que íbamos a perder el 30%. A continuación del 30% pasaron al 20%. Del 20% cuando salimos con los resultados del Consejo Europeo, ¿os acordáis? Hablaban del 10%. Bueno, pues ahora están en el 1,9%. Y que además, os lo puedo explicar, no significa en modo alguno una rebaja. Este año, efectivamente, hay un 1% menos en los pagos del primer pilar porque han aumentado un 4,8% las medidas de mercado y un 2,7% las de desarrollo rural, con lo cual un 1% del primer pilar más un 0,9% del fondo de reserva que se devuelve, porque es el fondo, el fondo llamado de crisis, si no se utiliza durante el año se devuelve, la cantidad es exactamente lo mismo. Para el año 2022 va a ocurrir lo mismo, va a estar en torno al 2%, que será un 1% que ha pasado al segundo pilar y a las medidas de mercado, y después la reserva de crisis y un 0,1% que va al POSEI. Por tanto, cifras perfectamente defendibles. Todo esto lo vamos a pasar, y están aquí mi equipo, está Miguel y está Victoria, lo vamos a pasar por nota, si no se ha distribuido ya a través de la Ejecutiva Federal para el conjunto de las federaciones y de las agrupaciones de comunidad autónoma y también provinciales, para que lo tengáis a vuestra disposición. En cuanto al contenido de la PAC, ¿dónde estamos? Bueno, el contenido de la PAC tuvo un momento fundamental el pasado mes de octubre. El pasado mes de octubre los ministros de la Unión Europea nos pusimos de acuerdo en Luxemburgo en un gran acuerdo sobre los 3 reglamentos de la PAC, para iniciar con el colegislador, el Parlamento Europeo, un diálogo sobre cómo fijar finalmente el texto de los reglamentos y a llevar a cabo un acuerdo. Está eso en el procedimiento de los llamados trílogos. No he visto en la pantalla a Clara Aguilera, imagino estará conectada y siguiéndonos. Ella ha sido, y lo digo en público, muchísimas gracias por tu trabajo, Clara, y de tu equipo, una gran luchadora y una gran hacedora para un buen resultado en el Parlamento. Yo, en la parte que se refiere al Consejo, estoy muy contento, porque el 95% de las posiciones que llevé al Consejo de Ministros en noviembre del año 2018, como la postura española sobre la PAC, pues están reflejadas en el documento del acuerdo. Y debo decir que este documento del acuerdo es muy, muy importante, porque es un acuerdo a 3, diría básicamente. Evidentemente, España, PSOE, Alemania, CDU y Francia, liberales, Macron. Por tanto, refleja los 3 primeros países de la Unión Europea y, al mismo tiempo, evidentemente, pues un acuerdo de base muy importante. Sobre todo porque le da un peso, yo creo que correcto, al peso entre lo que es la ayuda a la renta, por hablar de las cantidades más importantes en primer pilar, que situamos en el Consejo en un 60%, es decir, clavada la postura de España, y un 20% en los llamados ecoesquemas, que son una de las novedades de esta PAC, muy importantes para la lucha contra el cambio climático y para todos los objetivos ambientales, que son parte, junto al plan estratégico, de las grandes novedades de la PAC. Sobre ello estoy muy contento y creo que es muy razonable el acuerdo. Hay muchos más aspectos. Simplemente señalar que el Parlamento Europeo se ha ido al 30% en los ecoesquemas. En mi opinión, desde luego para nosotros, teniendo en cuenta lo que después explicaré de todos los proyectos que tenemos de maniobras redistributivas para intentar, como decía muy bien María Luisa al principio, hacer de esta PAC una PAC más justa, una PAC para todos, una PAC de la cual el PSOE se pueda sentir orgulloso, pues yo creo que todo eso implica la necesidad de disponer de fondos en apoyo a la renta y, por tanto, la necesidad de que lo más cerca posible que podamos llegar efectivamente al acuerdo en ese 60-20 estaría bien. Después vienen las acopladas, los programas específicos, la ayuda a jóvenes, hasta completar el 100%.
Con los consejeros y consejeras he mantenido 2 reuniones monográficas en conferencia sectorial en julio y en diciembre. Y ahí hemos avanzado mucho, hemos pasado revista en primer y segundo pilar a todos los grandes temas, simplemente para analizarlos y ver la posición de cada uno, evidentemente sin cerrar temas, porque tenemos que esperar a que se cierre la legislación europea, que será en el primer semestre, y nosotros en paralelo, yo pienso en principio a final del mes de mayo, podamos hacer una conferencia sectorial aquí en Madrid de 1 o 2 días para cerrar el modelo de aplicación en España. Antes, en el mes de abril, esta es la primera vez que hago esa referencia, lo digo para que la guardéis para vosotros, pretendo, sobre todo para los consejeros y consejeras, pues después de Semana Santa, hacer lo que se llama en jerga europea confesionarios de cada comunidad autónoma, de las 17 con el Ministerio, para poder situar las prioridades e intentar un tablero final de modelo de aplicación de la PAC en España, que, como bien sabéis y siempre repito, tiene que ser para agricultores y ganaderos como así está concebida y no como un fondo de compensación interterritorial como pueda ser el FEDER u otros, que evidentemente no es el caso. Bien, todo eso nos permitirá tener el borrador del plan estratégico en el mes de julio, enviárselo a la Comisión para diálogo y finalmente introducirlo por registro oficial en Bruselas en el mes de diciembre. Todo ello para que entre en vigor la nueva PAC en el año 2023. Es un retraso de 2 años. La verdad es que la anterior tuvo un retraso de 1 año y cruzo los dedos porque ojalá ese debate entre Parlamento y Consejo no se vaya más allá, porque después tenemos que legislar desde el Gobierno de España y legislar las comunidades autónomas y poner en práctica los nuevos mecanismos de pago, lo cual no es ciertamente sencillo. Y ya acabo en este apartado. Solamente hay una gran novedad. En el mes de diciembre la Comisión Europea nos envió unas recomendaciones que son parecidas a las que envía en materia de déficit o de deuda pública o de política económica, es decir, las condiciones que le pone a España para la aprobación del plan estratégico. Realmente, de las 17 recomendaciones, 16 respondían más o menos a lo esperado. La 17ª era por razones puramente formales. El tema de la cobertura de Internet de banda ancha en el conjunto del territorio nacional para el año 2025 la teníamos incluida en los planes del Ministerio de Economía y Transformación Digital, pero evidentemente afecta al medio rural. No tenemos ningún inconveniente en incluirla efectivamente dentro del conjunto de las propuestas del Plan Estratégico Nacional, y es un elemento, yo creo que muy, muy importante. También os llamo la atención de una de las recomendaciones que es nueva, pero que es una llamada de atención. Yo la he soslayado un poco en público porque no quiero crear un debate que no podamos controlar políticamente, pero por primera vez la Comisión Europea se refiere a las condiciones de trabajo de los trabajadores temporeros en el campo. Como sabéis, en Bruselas están muy sensibilizados por algunas informaciones periodísticas, vídeos o reportajes que ha habido en casos que yo considero sinceramente son marginales, y vosotros sabéis que son marginales, pero evidentemente que no le crean una buena reputación y una buena imagen a nuestro sector agrario, teniendo en cuenta que además exportamos más de la mitad que lo que producimos, casi 55.400 millones de euros, pues la verdad es que tenemos que llevar mucho cuidado con este aspecto, evidentemente como socialistas, desde un punto de vista de nuestro ideario y de nuestras convicciones, pero también como sector agroalimentario desde el punto de vista de nuestra reputación. Y finalmente hay otra recomendación, que es la que yo he esgrimido estas últimas semanas de una forma bastante intensa, me la habréis escuchado, que es la referente al tema de la convergencia interna. Sabéis que en Europa hay 2 convergencias: la convergencia externa entre países miembros para situarnos en relación con la ayuda, digamos, de la media por perceptor y la media exactamente por hectárea,
de lo que se recibe por parte de los distintos países miembros. Nosotros estamos ligeramente por debajo de la media comunitaria, es decir, estamos en un proceso de convergencia al alza. Otros ocurre lo contrario, y ya no os digo los países post-2004, es decir, que entraron de Centro y Este de Europa, quieren siempre reforzar esa convergencia externa. En fin, esa es una dimensión. Y la otra, la que más me preocupa, es la convergencia interna. Y la convergencia interna, evidentemente, me preocupa porque es un elemento de distribución de fondos a nivel nacional y de la redistribución de los mismos. Para deciros simplemente un mensaje que yo creo que como mensaje político os quedará muy claro. 20% de los perceptores de la PAC en España hoy perciben el 80% de los fondos. Dicho sea entre nosotros y de forma clara. Yo creo que ese mensaje político es lo suficientemente claro como para que tengamos presente que algo hay que hacer. Y ese algo que hay que hacer viene marcado por varias cosas. Y antes se refería a Alfonso y yo querría dar un cierto detalle, perdonadme por la concreción, de lo que en el decreto que aprobamos hace 3 semanas en el Consejo de Ministros, pues efectivamente llevábamos, creo que no, son 3, el tiempo pasa rápido, 2 semanas. En Consejo de Ministros hace 2 martes contenía el mismo. Pretendemos asegurar la convergencia en el 2021 y 2022 hacia la nueva PAC del pago básico, avanzando en el proceso que se inició en el año 2015. Sabéis que en España, cuando yo me refiero ahora a regiones, no me refiero a comunidades autónomas, me refiero a regiones de pago básico, es decir, a las 50 regiones de pago básico que hay, y nuestra pretensión es que los derechos de menor valor alcancen el 70% de la media en 2021 y 80% en 2022. Pero atención, de las 50 regiones en el seno de las mismas. Es decir, la medida es sinceramente, y el avance, lo debo decir en voz alta, muy modesto y muy progresivo, pero evidentemente es avanzar para reducir la discriminación entre los agricultores de una misma región que, os lo digo bien claro, mi pretensión es que al final 2 agricultores o 2 ganaderos que hagan lo mismo en las mismas condiciones, estaréis de acuerdo conmigo, perciban lo mismo. Y esto no es ninguna medida radical igualitaria, yo creo que es una medida de justicia distributiva en la cual los socialistas no podemos estar sino de acuerdo. Para vuestra información, de acuerdo con las proyecciones que tenemos estadísticas, son más los que ganan que los que pierden a nivel nacional. Es decir, 56% de los beneficiarios verá incrementado el valor de sus derechos y 44% reducirá el valor de los mismos. De todas formas, la convergencia, por ejemplo, centrándome en el año 21, tiene un efecto muy limitado. Solo se mueve de la masa monetaria de los importes de pago básico un 3,5%. Únicamente tienen una afectación más significativa, en torno al 20%, un poco más, el 1,8% de los beneficiarios. Y no sale ni un euro de cada región de pago básico. Este es un elemento fundamental porque ahora después lo diré. La reestructuración y la disminución de las 50 regiones es una de las cuestiones que nos dice la Comisión Europea en la recomendación. Nos dice 2 cosas. Primero, hay que avanzar significativamente en la convergencia y significativamente sé lo que significa reducir el número de regiones y aproximar la convergencia. Y segundo, eliminar las referencias históricas, es decir, el cálculo de derechos que se efectuó teniendo en cuenta producciones del año, por ejemplo, 99 a 2003, que ya no son actuales ni son reales y, por tanto, que tienen que ser superadas al respecto. Debo deciros que en el mes de julio, cuando debatimos en la primera conferencia sectorial monográfica, de forma absolutamente mayoritaria, las comunidades autónomas apoyaron el continuar con la convergencia en este periodo transitorio. Y en la consulta pública del proyecto de decreto, para que todo quede claro, solo recibimos
observaciones de 3 comunidades autónomas, una con una discrepancia básica por parte de Andalucía, que ahora comentaré, otra por parte de Galicia, que lo que pedía era moderar o atenuar el efecto convergencia, y otra en sentido contrario de Aragón, que nos proponía que se alcanzara el 100% en el año 22, es decir, que la convergencia fuera mucho más rápida en el seno de las regiones. Después, el día antes de la aprobación del decreto, recibí una carta de Castilla y León, una carta de Madrid y una carta de Murcia. Me parece que la Secretaría de Génova se activó, ¿verdad?, y les pedí a los consejeros que me escribieran, pero todos ellos muy matizadamente, porque cuando había que hablar no habían hablado ni se habían opuesto al tema. El caso de Andalucía yo creo que es muy particular, es el que ha armado más ruido al respecto. Yo por eso he intentado mantener a los compañeros de la Federación y también a las ejecutivas provinciales particularmente informadas, porque no nos engañemos, compañeros y compañeras, hay ahí una batalla política, tenemos elecciones en Andalucía en un par de años y yo creo que esta es lo que se llama en inglés una preemptive strike y evidentemente además coincide con muchos de los intereses de la derecha andaluza. Es decir, los que se ven afectados son evidentemente grandes perceptores, pero es que además ven venir un modelo de PAC que quizás ellos contribuyen, o atribuyen que no les pueda ser beneficioso. Desde luego, al pequeño y mediano agricultor profesional y familiar, va a salir sin duda ganando. Pero, evidentemente, y ahora después explicaré las medidas, en materia de lo que pretendemos sobre convergencia, sobre capping, sobre limitación de ayudas, sobre los temas redistributivos, pues hay razón para que algunos se preocupen. A mí me parece bien, pero que no engañen a los demás. Aquí es como siempre cuando hacen la rebaja de las rebajas fiscales y hay el 1%, ¿verdad?, que se beneficia más y parece que defienden los intereses de todos y no están defendiendo, pues en este caso, como he dicho, los intereses como máximo de un 1,8% de beneficiarios. Para daros más argumentos, si continuáramos con la convergencia que viene heredada del periodo 14-20 y que se inició en el año 2015, alcanzaríamos la convergencia de derechos en el año 2036. Y a mí eso me parece absolutamente inaceptable, porque es verdad que los grandes retos los tenemos en el marco de esta PAC, los tenemos en el seno de esta década y es ahí donde hay que responder. Algún dato adicional complementario de los que os he dado. En estos momentos, hoy, el 31% de los beneficiarios no han llegado al 80% de la media de la región y son menos, 17%, los que tienen valores superiores al 120%. U otra presentación que me gusta más, menos de la mitad de los beneficiarios, es decir, un 48%, se sitúan en la horquilla central, entre el 80 y el 120. Ahí solo están el 48%. Por tanto, más de la mitad están fuera de la horquilla central, lo cual muestra hasta qué punto las desigualdades son grandes. ¿Qué estamos haciendo, por tanto? Este es un decreto para el 21 y para el 22. A nivel de organizaciones agrarias, debo decirlo, pues a nivel nacional, sinceramente, no ha habido grandes protestas, ha habido alguna consideración después de todas las movilizaciones y teniendo en cuenta la situación. Las organizaciones agrarias, como sabéis, en muchos casos son más una confederación de estructuras provinciales que en realidad una estructura nacional, pero a pesar de ello, en este tema yo tengo el diálogo a nivel nacional. Asaja y UPA han mantenido pues alguna observación, alguna pequeña discrepancia, pero yo diría que básicamente incluso hace una semana se reunió la Ejecutiva Nacional de Asaja y sé que había mucha presión por parte del Partido Popular y por parte de Vox para que salieran muy fuertes en relación con el tema. No quiero olvidarme, nota a pie de página, que Vox está fomentando una acción nacional para el día 24 de febrero en el sector rural junto al sector de los transportes y simplemente no sé qué pasará, pero para que lo tengamos presente, y evidentemente el PP está en todas,
quiero decir, entra a todas y está también interesado, igual que lo está haciendo pues con la ley de educación, lo está haciendo con la propia pandemia, pues también aquí hacer oposición. Y por otra parte, por decirlo todo, COAC es la que ha sido a nivel nacional más radical. Yo realmente COAC no tiene en estos momentos, por desgracia, no fue el caso en el pasado, pero realmente una dirección nacional con posiciones nacionales, es realmente una suma de estructuras, unas con mayor y otras con menor peso, y en cambio Unión de Uniones ha apoyado claramente el decreto de convergencia 21-22. Bien, os decía antes que tenemos, esto es la fase transitoria, acabar en un modelo de PAC para el mes de mayo. Os decía antes también que muchos de los parámetros, por desgracia, aún no los tenemos presentes porque tenemos diferentes simulaciones, empezamos a intentar trabajar sobre la base del FEGA, pero evidentemente nos falta claramente los distintos componentes, saber qué va a ser ayuda básica a la renta y sostenibilidad, qué porcentaje va a haber para los ecoesquemas, qué parte van a ser y cuáles las ayudas asociadas, qué parte van a ir los programas sectoriales. Sabéis que hay novedades, yo quiero mantener las asociadas pues con prácticamente todos los que actualmente las perciben y en particular estoy pensando en la ganadería extensiva o estoy pensando evidentemente en el sector de la remolacha o del algodón que las necesita. No es la lista completa, hay más, como sabéis bien. Incluso la posibilidad, hay que contemplarlo, se había planteado de extenderlo o no a la aceituna de mesa. En los programas específicos vamos a mantener el programa de frutas y hortalizas, el programa de vino y el programa de apicultura. Y yo quisiera hacer un nuevo programa específico para el olivar, dedicado básicamente al olivar tradicional. Por tanto, yo creo que ahí hay un elemento muy importante, pero tendremos que decidir, pues evidentemente, pues muchas cosas, ¿no? En primer lugar, para ese pago, ¿quién es agricultor genuino? ¿Mantenemos o no el régimen de pequeños agricultores? Como yo mismo he anunciado, porque era de justicia y no se podía continuar manteniendo, so pena de que algún día el Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos llamara la atención, tenemos que extender esta ayuda a la renta y sostenibilidad de modo gradual, subrayo, de modo gradual y progresivo a frutas y hortalizas y a los sectores de viñedo que no lo perciben, en base a los derechos de la Reserva Nacional. Tenemos el tema de las regiones de pago, no podrán ser 50, tendrá que ser un número muy inferior. El Tribunal de Cuentas Europeo también ha llamado la atención sobre eso. Tendremos que llevar a cabo una convergencia en la que hay que ponerse de acuerdo de durante cuántos años y a qué ritmo. Tenemos que aplicar el capping, las ayudas tope, las ayudas máximas. Todas las comunidades autónomas, salvo una, Andalucía, están de acuerdo en aplicarlo descontado los gastos laborales y también tendremos que aplicar un pago redistributivo para las primeras hectáreas o primeras cabezas, que es muy importante. Hace 10 días distribuimos el primer borrador más concreto de ecoesquemas. Son acciones importantes porque pueden suponer, como os decía antes, pues un 20% más de ingresos para agricultores y para ganaderos, y se refieren a la lista, si queréis consultarlo, está en la página web del Ministerio, para no entrar en disquisiciones más técnicas, pero que son, yo creo que importantes todas ellas, ¿no? Por tanto, sobre todos estos temas, más el segundo pilar, mi intención es tender la mano, construir un puente, como no puede ser menos. Lo decía antes Alfonso, yo soy un hombre de intentar construir consensos. Si lo logro, muy bien. Si no lo logro, pues desde luego no cejaré en el intento, pero es evidente que va a ser complicado. Va a ser complicado ese consenso nacional, no solo desde un punto de vista de la división política por el Gobierno de las comunidades autónomas, sino también hay que ser claro, porque también tenemos, pues lógicamente, realidades agronómicas diferentes y hay que tener en cuenta todo ello. Yo soy muy consciente, hace unos días los compañeros y compañeras de la Carnisa Cantábrica, pues de Galicia, de Asturias, de Cantabria y del País Vasco, suscribieron un documento común que a mí me parece muy interesante, lo dije el otro día públicamente en el Senado, porque significa una voluntad de construir algo que es aproximación
y yo creo que podremos conseguir cuadrar este puzzle, también ajustando piezas y elementos que pueden ser muy importantes. Y una última observación de un tema que me parece importante, quizás adelantándome a vosotros, que está dentro de la PAC y fuera de ella, pero que es un tema del cual se habla mucho, que son el tema de la comunicación de la granja a la mesa y las nuevas condiciones de producción. Es un tema que ya hablamos en la última reunión, creo, en la del mes de julio un poco. Sabéis que yo creo que la reducción del uso de productos fitosanitarios, de fertilizantes, de antibióticos, yo creo que el fomento de la agricultura ecológica es una directriz europea que a mí me parece que va en el sentido positivo. Nosotros tenemos que competir claramente por calidad y diferenciación como país netamente exportador que somos y como un país moderno, una de las primeras 12 economías del mundo. Por tanto, está claro que la competencia con el exterior no la podemos realizar sobre la base de costes salariales, sino que tenemos que hacerla efectivamente sobre diferenciación de calidad y otros elementos, aunque nuestros costes salariales, dicho sea entre nosotros, son inferiores claramente, por ejemplo, en el caso de Francia, con la cual incluimos o competimos en muchas producciones. Si sumáis el coste, el salario hora, sumando el conjunto de costes, es decir, los costes vinculados de vacaciones, pagas extraordinarias y demás, supone unos 8,5 € hora en España. En Francia está casi en 12 euros, lo que justifica que, lo sabemos bien por los andaluces, pues haya muchos compatriotas nuestros que aún vayan a la vendimia a Francia, porque efectivamente hay una oportunidad de trabajo. Digo todo eso por las confusiones que hay en relación con el tema salarial. ¿Pero dónde quería ir? Yo estoy proponiendo en la Unión Europea, en los últimos consejos de ministros se lo he dicho claramente a la Comisión. Ahora estamos manteniendo esa postura España y Francia, pero es un buen elemento de discurso para todos vosotros de cara al sector. Yo mantengo, digo lo siguiente. La Unión Europea exporta alimentos y bebidas, pero tenemos que exportar una tercera cosa, que es regulación y normativa agroalimentaria. Vamos a ver, cuando entra en Europa un televisor o un coche, tiene que someterse a las normas técnicas europeas para entrar en el mercado interior. Cuando entra un producto agroalimentario, tenemos, evidentemente, los estándares más altos del mundo en materia de protección de los consumidores, de salud y de seguridad. Pero los agricultores, y yo creo que tienen razón, me dicen muchas veces, oye, pero ¿cómo puede ser que un producto que sea un plaguicida que está prohibido en España esté autorizado en otro país, pues por ejemplo en Sudáfrica o en Egipto? Bien, esto se basa en el principio, como sabéis, de equivalencia, que es el compatible por la OMC en base a los residuos. Yo creo que hoy debemos tender hacia la reciprocidad. Sinceramente, en el Consejo de Ministros Comunitario no somos mayoría los que defendemos esto, pero yo creo que tenemos que continuar defendiéndolo porque tiene lógica. Hace poco el compañero Pascal Lamy, socialista francés, que fue en su día director general de la OMC, decía que el debate pospandemia va a ser no el de dónde se producen los bienes y cuáles son las cadenas de producción, sino cuáles son los estándares regulatorios. Y yo estoy de acuerdo. Y es claro que esa es una batalla donde la Unión Europea está bien posicionada, donde hemos conseguido que el mercado interior sin fronteras extienda más allá de las fronteras europeas sus mecanismos regulatorios, no como una barrera invisible, subrayo, no como un elemento, digamos, de barreras invisibles a la importación, pero sí yo creo que de justicia, y es una cosa que le gusta escuchar y que yo creo que tienen razón de defender nuestros agricultores y ganaderos particularmente.